objetivo es compartir con ustedes una pequeña reflexión que nos ayude y nos anime a seguir en esta tarea tan bonita, tan interesante y tan necesaria que tenemos como Cáritas. Cáritas tiene un lugar importantísimo en la vida de la Iglesia y la Iglesia se quedaría coja sin nuestra tarea. El Papa Francisco decía que los voluntarios son la primera línea del pueblo de Dios para muchas personas. Muchas personas empobrecidas, la primera puerta a la que llaman es a la de Cáritas. Somos ese rostro de pueblo de Dios que quiere acoger, acompañar y está al servicio de los últimos. Mira, Cáritas no existe al margen de la sociedad en la que nos toca vivir, como tampoco existe al margen de la Iglesia que somos. Su presencia, la presencia de Cáritas, es siempre una presencia de Iglesia, una presencia eclesial, encarnada, comprometida. ¿Comprometida en qué? Pues comprometida fundamentalmente en el desarrollo integral de los más desfavorecidos. Y este compromiso no nace pues porque seamos buenas gentes, sin más, no nace de una filantropía o de una filosofía de vida, sino que este compromiso brota de nuestra fe en Jesús. Un Jesús hecho pobre y siempre cercano a los más pobres. Me gusta comenzar así, para que no quepa duda, aunque yo sé que ustedes lo saben, de quiénes somos. Y que no perdamos la perspectiva de qué estamos llamados a ser. En una ocasión me preguntaron, ¿qué es Cáritas? Y me salió así. Cáritas es la Iglesia que callejea la fe, la esperanza y la caridad, donde habita el sufrimiento. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros tenemos espacio, el despacho de la acogida, ¿verdad? Pero eso es un lugar, no el lugar de Cáritas. El lugar de Cáritas está donde habitan las personas que sufren, para acoger, acompañar y hacer camino compartido con ellas. En mi exposición, 3 partes. Primero, la Cáritas que tenemos. Voy a intentar ofrecer una visión global de la Confederación. Vosotros sabéis que Cáritas es una confederación formada por 70 Cáritas diocesanas, que son las 70 diócesis. Y dentro de la Confederación, pues estaremos a lo mejor unas 5.000, por redondear, 5.000 Cáritas parroquiales. Cada día se suelen abrir entre las Cáritas parroquiales y los dispositivos diocesanos alrededor de 7.000 puertas. Es decir, eso nos da una capilaridad que no tienen otras instituciones. Donde hay iglesia, de una manera u otra, más o menos organizada, tenemos un servicio de caridad, la diaconía. En primer lugar, ¿qué Cáritas tenemos? ¿Qué Cáritas tenemos en una sociedad herida como la nuestra y en una iglesia en cambio y en discernimiento como el que estamos viviendo y está impulsando el Papa Francisco con el sínodo? La segunda parte, pues me voy a poner a soñar con ustedes. No porque me quede dormido, que ya he tenido la oportunidad en la residencia sacerdotal de dar una cabezada, sino de soñar. Porque para que las realidades puedan salir, primero hay que soñarlas y desearlas. Si no, nos quedaremos siempre pues, en algo más mediocre, ¿verdad? Y no seremos capaces de dar paso. Y en tercer lugar, aventuraré algunos caminos que nos sugirió el Papa Francisco y yo me he atrevido, con su permiso, a recrear. ¿Les parece a ustedes? La Cáritas que tenemos, y ustedes se reconocerán más o menos según sus realidades, la Cáritas que soñamos y los caminos para lograrlo. Bien, ¿qué Cáritas tenemos? Pues ya de entrada les voy a despejar cualquier duda. Tenemos una Cáritas que es una realidad eclesial frágil, como la misma Iglesia.
tan frágil como la misma Iglesia. ¿Y por qué es frágil? Pues porque está inserta, primero, en una sociedad herida, en un mundo herido con muchas sombras, dice el Papa Francisco. Nos encontramos en una sociedad con grandes desigualdades. Los datos que manejamos en Cáritas Española con el informe FOESA nos hablan de 11 millones de personas en situación de exclusión. Ustedes saben que cuando en Cáritas decimos 11 millones de personas en exclusión no quiere decir que sean 11 millones en la calle pidiendo, sino 11 millones de personas que por su situación difícilmente llegan a final de mes o tienen dificultades para llevar una vida que todos consideraríamos digna, ¿verdad? 11 millones, 3 de cada 10 hogares en España no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas. Fijaros, la sucesión de crisis que hemos tenido, económica, social, política, sanitaria, por la COVID, ¿verdad? Las distintas crisis, la crisis inflacionaria a partir de las guerras y los conflictos, nos han afectado a todos, claro que sí. Y no se sintió amenazado en el COVID, todos. Pero curiosamente, esa crisis ha repercutido de una manera más intensa y extensamente en la población ya de por sí vulnerable. Nos ha afectado a todos, pero a unos más que otros. Sobre todo a muchas familias jóvenes que se iban abriendo caminos y que toda esta situación de crisis, con la subida de los precios, los costes energéticos, todo eso, pues les ha llevado a vivir una situación de incertidumbre y junto con la incertidumbre la desesperanza. Hasta tal punto como que pareciera que se está generando dos clases sociales. Lo pongo con el siguiente ejemplo. Uno va al supermercado, coge la botella de aceite y dice, vaya, qué precios. Y la echa a la cesta. Esa es una clase. Otra clase social. Va al supermercado, el mismo, no otro. Coge la botella y dice, vaya, qué precios. Y la devuelve al estante y coge la de girasol. ¿A que no me equivoco? Eso le está pasando a muchas familias. ¿Y qué hacen las familias para superar esas situaciones? Pues fundamentalmente 3 estrategias. Una estrategia que hacen es tirar de ahorros. Pero claro, llevamos tanto tiempo acumulando crisis que el colchón se ha desinflado. Sobre todo el colchón de los abuelos, que es de donde más tiramos. ¿Verdad, Emilia? Cuando ya hemos superado esa estrategia, pues recurrimos a pedir ayuda. Ustedes saben fundamentalmente a dónde se acude a pedir ayuda, ¿verdad? ¿Dónde? A Cáritas. Antes que los servicios sociales. Por una razón, porque los servicios sociales necesitan una burocracia que nosotros la aligeramos, o debiéramos aligerar. ¿Y por qué no responden a veces o no tienen disposición líquida para una ayuda inmediata? ¿Sí? Sabemos que eso no es la solución, pero hay momentos donde el pez es necesario. Ya veremos cómo enseñarle a pescar. Y cuando también ya se ha superado esa situación y no da de sí, de lo que dispongo en la familia, pues lo que hacemos es recortar gastos. A veces ha sido necesario recortar por parte de familias en alimentos básicos, sobre todo alimentos frescos, en otras en tratamientos médicos, con lo que supone eso también, ¿verdad? Esas interrupciones en el tratamiento médico. Luego nos encontramos que hay detonantes que están generando esa situación de mayor inseguridad e incertidumbre. Pues dígase el empleo o la falta de empleo, dígase el tema de la vivienda y los costes de la vivienda, ¿verdad?
Dígase lo que ahora se llama, que está de moda, la brecha digital. Si es que hasta para arreglar cualquier papel necesitas manejar Internet. Y como no lo sepas, no puedes ni sacar dinero del banco. También nos encontramos pues una población que cada vez está más envejecida. ¿Y eso qué significa? Que necesita más atención la población y más cuidados. Pero, ¿quién cuida? ¿Dónde han estado los cuidados? ¿En manos de quién han estado? De la familia, especialmente de la mujer. Y cuando un sueldo ya no nos compensa o necesitamos dos sueldos, ¿quién cuida? Y los abuelos necesitan cuidados. Vivimos una sociedad, luego lo haré, la sociedad de los cuidados, si me da tiempo. Luego, es verdad que tenemos una sociedad que es plural, diversa, global, que requiere que estemos atentos a todo lo que se llama interculturalidad, ¿verdad? Ya aquí lo tenéis también en la ciudad de Albacete, ¿no? Pues cuánta gente diferente, de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes religiones, y estamos habitando juntos. Por otra parte, yo creo que también se tiene cada vez mayor conciencia de la dignidad de las personas y de los derechos. Otra cosa será que todos tenemos claros los derechos humanos, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Basta que hayas nacido en el seno de una familia u otra para que la situación cambie. Basta que vivas en un barrio o en otro para que la situación cambie. Antes decía José Antonio que estuve en los barrios marginales. Pasé 10 años en
en la relación con Dios. Va todo en cadena, en cascada, ¿verdad? La primera D, de descuido. La segunda D es la desconexión. Vivimos, estoy generalizando, en una sociedad un poquito desconectada, sobre todo de costumbres, tradiciones, instituciones. Todo lo que suena institucional, no digamos si nos referimos a la institución política, ¿verdad? Donde ya se ha generado otra D, la desafección entre la clase política y la ciudadanía, ¿sí? O si queréis otra D, divorcio. Les cuesta o nos cuesta conectarnos. No digamos tampoco si nos referimos a la institución iglesia. Luego la hablaré. Pero también cuánta gente vive o dice que es creyente al margen de la iglesia. ¿No es así también? Y todo ello motivado por la tercera D, la D de la desvinculación, la ruptura de los vínculos. Paradójicamente, estamos en una sociedad muy conectada virtualmente y al mismo tiempo muy desvinculada. Las redes sociales nos permiten la máxima expresión de sociabilidad. Pero no hay un mínimo de comunidad. Podemos tener 50.000 amigos en el Facebook, ya cada vez menos, porque el Facebook cada vez se utiliza menos, y más Instagram y otras redes, ¿verdad? Y nos cuesta las relaciones interpersonales. Corremos el peligro de confundir los vínculos por las conexiones virtuales. Claro, cuando no hay vínculos, uno no se siente responsable de lo que le ocurre al otro. Cuando uno no se siente responsable de lo que le ocurre al otro, es difícil la solidaridad. A mí no me corresponde que lo haga el gobierno. ¿Ah? Bastante tengo yo con lo mío. Cuando uno no se siente vinculado, hace que no se sienta parte, pues, de un pueblo, o del barrio, o de la ciudad, o de la iglesia, o de la familia. ¿Sí? Claro, pero la vida no subsiste sin los vínculos. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿La recuerdan? ¿Cuál fue el drama? Que Caín, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. El drama previo fue que no lo consideró su hermano. Como no lo consideró su hermano y no había vínculos, lo miró como una amenaza. Como una amenaza. También a veces corremos el peligro como sociedad en ver a los otros como amenazas. En el fondo es un problema de vínculos. Y detrás de la ruptura de los vínculos está una sociedad muy individualista. ¿Nos ha quedado claras las 3D? Sí, ¿verdad? Os la voy a preguntar que sepáis. Y todo ello, además, en una iglesia. Nos toca vivir en esta iglesia y en este tiempo. Una iglesia que también está afectada por esa desvinculación. Ya son muchos los bautizados que dicen creer sin pertenecer. Creen, Dios y yo, Dios y yo. Pero no necesito la mediación de ninguna institución. Eso que nosotros llamamos iglesia y comunidad. Una iglesia también, por otra parte, que está en un momento de cambio, de discernimiento. El Papa Francisco le llama en salida misionera.
Se nos invita a abandonar la visión de una iglesia de mantenimiento para avanzar hacia una iglesia en salida, dispuesta a dialogar con el mundo. De lo que se trata es de transformar la pastoral de conservación en una pastoral de conversión y evangelización. Estamos discerniendo juntos en sínodo qué iglesia queremos y debemos ser en estos momentos. Y eso nos lleva también a mirar que se están generando pues nuevas presencias eclesiales, entre otras cosas porque se están produciendo desequilibrios territoriales. Se produce de esta manera una presencia muy asimétrica en la iglesia, que afecta a la distribución de los curas y sobre todo a las estrategias pastorales. Y eso repercute también en la presencia de Cáritas en los territorios. Vosotros tenéis una diócesis extensa, con poblaciones grandes, ¿verdad? También con pueblitos más pequeños. No sé si estáis impulsando, José Antonio, todo el tema de las unidades pastorales, pero hay diócesis, sobre todo en la España despoblada, que es que las parroquias tienen no el mal de la piedra, sino el de las canas. Con todo el respeto a las canas de la sabiduría, ¿verdad? Es decir, iglesias muy empobrecidas. Eso hace que surjan nuevas formas comunitarias, donde también Cáritas tiene que hacer su discernimiento. No sé si me siguen lo que quiero transmitirles. Bien, en esta iglesia y en esta sociedad, Cáritas. Cáritas de Albacete y Cáritas Diocesana de Mérida Badajoz, que es la mía, por raíz, o cualquier Cáritas de este país. Una Cáritas como realidad eclesial frágil. ¿Por qué frágil? Porque vive influenciada por los procesos sociales y eclesiales que hemos venido comentando. Por ejemplo, ¿cómo no nos va a afectar la desvinculación en las relaciones? Muchas veces el tema de la falta de solidaridad no es tanto una cuestión de mala voluntad por parte de las personas, cuanto de desvinculación e individualismo. Si hay individualismo en la sociedad y ese individualismo ha entrado en las capas eclesiales, decía antes, yo y Dios, Dios y yo, al margen de la comunidad, ¿cómo no va a afectar a una institución como la nuestra? No es un problema de mala voluntad, es un problema, entre otras cosas, de desvinculación. No me siento responsable de lo que le ocurre a los más pobres, por lo cual no me remueve el corazón. Eso se traduce, por tanto, en una crisis de solidaridad. Nos afecta también, pues, la debilidad de las comunidades cristianas. La reducción del voluntariado, entre otras cosas, se debe también a que hay menos gente en las mismas comunidades cristianas, menos agentes de pastoral, ¿verdad? Fijaros, venimos asistiendo a una reducción del voluntariado en los últimos años, que va correlativo a un envejecimiento del mismo. Hay un antes y un después de la crisis, de la pandemia. Quizás ha sido un punto de inflexión. Eso se traduce también, pues, en la falta de jóvenes que tomen el relevo. Aunque el relevo del voluntariado de Cáritas no va a venir por los jóvenes, va a venir por esa edad más intermedia, comentaba yo esta mañana en la COPE, ¿no? Que va entre los 45, 50, 60 y tantos, que son los que pueden dar el relevo a gente que lleva mucho tiempo y que a lo mejor no tienen que desaparecer, sino asumir otro tipo de funciones y de una manera más tranquila, más relajada, porque ya han dado mucho de sí y nunca agradeceremos suficiente el servicio que han prestado en Cáritas. La primera línea del pueblo de Dios para mucha gente. Nos afecta también
esa falta de espíritu diocesano. Es curioso porque a mayor desvinculación, a mayor individualismo también en la vida de la Iglesia, corremos el peligro de fragmentar. Nos falta una visión más global diocesana y nos encerramos mucho en la parroquia, ¿no? En la mía, corriendo el peligro del parroquialismo. ¿Sí? Como los míos y como la mía, ninguna. Nos afecta también la inercia de muchas cáritas, pues muy apegadas a la ayuda material, a cubrir necesidades básicas. Hay territorios donde no hay presencia de cáritas, otros donde se realiza la caridad, pero no de una manera organizada y de una manera muy asistencialista, y otros donde se realiza el servicio de atención a los pobres, pero al margen de la comunidad, como si fuera una anécdota. Todo eso repercute. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero es tal como yo lo veo. Y sin embargo, no podemos olvidar algo fundamental para nosotros, y es que el territorio, el lugar, el barrio, el pueblo, no es solamente un lugar geográfico. Para nosotros, el pueblo, el barrio, es un lugar teológico, donde Dios habita. El misterio de la encarnación significa que Dios está presente en la realidad. El Papa Francisco lo utiliza con un verbo de los suyos. Dios, el Espíritu, nos primerea. Nos primerea. Recuerdo en el barrio donde yo estaba, en el Gurugú y los Colorines, ¿no? Íbamos a hacer una misión popular, donde todos los grupos, también el equipo de la Cáritas Parroquial participó. Y decían, algunos de los voluntarios, pero ¿cómo vamos a ir a esa casa de gitanos y nos van a abrir la puerta? Para decirle que estamos en misión. Nos van a dar con la puerta en las narices. Yo les decía, tenemos que ir. Tenemos que ir. Iban y se sentían acogidos. Y luego hacíamos una lectura creyente. Cuando queremos ir, Dios ya está. Cuando queremos ir, Dios ya está ahí. Lo comprobé muchísimas veces en esos contextos de extrema exclusión social. Y eso nos animaba muchísimo y nos fortalecía. Si el territorio no es solamente un lugar geográfico, sino un lugar de Dios, es el lugar de la Iglesia. Y si es el lugar de la Iglesia, por muy pequeño que sea el territorio, por muy excluyente que sea, de extrema exclusión, por muy todo lo que queráis que sea, es el lugar de Cáritas. Sencillamente es así. Recuerdo cuando fue mi obispo recién llegado, ya se va a jubilar, está esperando de un día a otro. Que él tenía ganas porque había oído hablar en televisión del Gurugú y los Colorines en el programa Comando Actualidad. ¿Os suena? Pues eso. Los barrios que salen en ese programa son todo del estilo. Bueno, pues él que había visto, quería visitar, quería un día ir por allí, ¿no? Y yo le dije, mire usted, para venir a la parroquia puede venir cualquier día. Para celebrar la misa cualquier domingo. La primera visita del obispo tiene que ser al barrio. Y nos pasamos toda la mañana pateando el barrio. Si luego me da tiempo y no me quiero enrollar, os contaré alguna anécdota graciosísima de aquella visita, que se quedó sorprendidísimo don Celso. Ahí nuestra presencia. Ahí nuestra presencia. No sé si me he explicado. Tenemos una Cáritas frágil. Frágil como la misma Iglesia. Pero eso no nos impide que soñemos, ¿verdad que no? Y que deseemos otras cosas.
y que busquemos. Y puestos a soñar, yo les comparto 3 sueños. Yo sueño con una Cáritas renovada y creativa en su actuación a los más pobres. Una Cáritas que trabaja por el desarrollo de las personas y por eso pone el acento no tanto en cubrir necesidades, sino en descubrir posibilidades de las personas. Y trabaja por desde un enfoque de derechos, que a veces nos lleva a indignarnos y a decir, no hay derecho a esto. Me explico también, ¿verdad? Mira, cuando nos topamos con la realidad, nos pasa como un poco la experiencia del buen samaritano, recuerdan la parábola, ¿verdad? Cuando nos topamos con la realidad y conocemos la realidad de las personas, genera en nosotros, yo creo que un doble sentimiento debe generarlo. En primer lugar, un sentimiento de compasión. Te conmueve la situación del otro. Te lleva a ponerte en su lugar. ¿Sí? Pero inmediatamente un sentimiento de indignación. No puede ser esto. No hay derecho a esto. Por eso me gusta decir que la caridad cristiana es un poco transgresora. Que se pone en el lugar del otro, pero lleva a trabajar por sus derechos y a denunciar situaciones injustas. Sueño también con una caridad más presente en la vida y en la misión de la Iglesia. ¿Para qué? Para que nuestro servicio sea cada vez más una tarea eclesial y para que la comunidad cristiana viva su identidad caritativa. Si quieren lo repito. Sueño con una iglesia, con una Cáritas cada día más presente en la vida y la misión de la iglesia diocesana, de la comunidad parroquial. Para que nuestro servicio de Cáritas sea cada día más una tarea de iglesia. Y para que la misma iglesia redescubra su identidad caritativa. Y sueño pues con una Cáritas con una presencia pública más significativa para contribuir a la colaboración y colaborar en la construcción de un mundo diferente, de un nuevo modelo de sociedad, desde el diálogo y la colaboración con todos aquellos que quieren construir realmente un mundo mejor. Una Cáritas que construye tejido social, que ayuda a retejer redes del bien común. En el fondo, sueño, si me lo permiten ustedes, con una Cáritas que sea signo y fermento del reino de Dios. No sé qué les parecerán mis sueños, pero no renuncio a ellos. No me vale cualquier cosa. Es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, y agradecemos ese servicio. Pero, ¿y por qué no intentamos hacerlo de otra manera? Y si nos equivocamos, pues ya veremos juntos. ¿Por qué no? Porque lo que hicieron de toda la vida tuvo un comienzo, ¿verdad? Y han cambiado tantas las cosas. Y los perfiles de las personas. Y las maneras de situarnos. No renuncio a estos sueños. ¿Voy bien? ¿Estamos dormidos? Estupendo. ¿Y cómo hacer realidad estos sueños? Qué listo es el Papa Francisco. Hace 2 años, año y medio, celebramos el 75 aniversario Cáritas Española. Y nos concedió una audiencia al Consejo General. Y el Papa Francisco nos marcó una hoja de ruta a Cáritas Española. O sea, a las Cáritas en España. Y nos dijo así. 3 caminos. El camino de los últimos,
el camino de la misericordia y el camino de la renovación. El camino de los últimos. Decía él, los pobres y excluidos son los destinatarios privilegiados del Evangelio. No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, sino que hay que salir a su encuentro. Buscar su bien y su desarrollo, reconociendo su dignidad y sus derechos. Total, no lo dijo así. Son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y no podemos esperar a que llamen. Yo recuerdo que le decía a mi Cáritas parroquial, nosotros no tenemos que ir a la periferia, ya somos periferia. La parroquia más marginal de toda Extremadura. Pero tenemos que salir al encuentro de las personas. Por eso le impresionó tanto al obispo aquella visita pateando las calles. Él nunca había entrado en un ámbito de tanta exclusión. Se encontró con Macarena, y con Sara, y con Pedro, y con José. Y uno iba a pedir una ayuda a los servicios sociales. Y otra, ya os contaré su historia, que no tenía cómo alimentar a su familia. Y nos encontramos con Reina, una gitana, que estaba fregando la puerta de su casa. El obispo la saluda y le va a dar la mano y le dice, tengo las manos mojadas, ¿le puedo dar un beso? Y le dio 2 besos al obispo. ¿Le gustaría entrar en mi casa? Entramos, nos sentamos y nos tomamos un café. Oh, qué bien nos hizo al obispo y al párroco aquel café. Transitar el camino de los últimos nos exige como institución pues dar pasos, salir al encuentro de las personas para acompañarlas y trabajar por el bien común. Algunos pasos que yo considero importantes. Primero, tenemos que ir con los ojos bien abiertos para conocer la realidad. Y nosotros no queremos conocer la realidad porque queramos ser eruditos, ¿verdad? Sino porque queremos transformarla. Más aún, queremos que esa realidad y el encuentro con el otro transforme nuestras vidas. No me importa decirlo, nunca me cansaré de dar gracias a Dios que me llevó a los pobres de aquel barrio. Y nunca me cansaré de agradecerles a ellos que me llevaron a Dios. Y nunca se enteran, porque nunca vean a mis ojos. Me parece que en 10 años hice solo una boda, y para eso era una trabajadora social de Cáritas, que trabajaba allí conmigo. Pues eso. Mira, mirar la realidad con los ojos de Dios. Y Dios no mira a las personas como problemas, sino como hijos e hijas suyas. Esto es muy importante, la mirada, ¿eh? Porque si miramos a las personas que acuden a nuestras Cáritas como un problema, nuestro objetivo es solucionarle el problema. Con lo cual les convertimos en objeto de nuestra acción. ¿No es así? Solucionar problemas. Y Cáritas no está para solucionar problemas. Esa no es nuestra tarea. A veces nos tocará. Claro que sí. Pero si miramos al otro, no como un problema, sino como lo que es, una persona que al igual que nosotros tiene dificultades y problemas, ellos por unos motivos y nosotros por otros, a lo mejor la mirada nos ayuda a descubrir que lo nuestro es caminar con ellos y acompañarles. Con lo cual mucho de la acción de Cáritas tiene que ver con la mirada. Las personas empobrecidas no son objetos sin más de nuestra acción. Son sujetos de sus propias vidas. Mi amigo José
tenía un gran problema de alcohol. Él no vivía la vida, la bebía. Le llevó a romper con todo. Familia, trabajo, se quedó en la calle. Vivía en una furgoneta, en el barrio. De aquí también ustedes saben de calor. Verano, agosto, Badajoz, 40 y tanto. En una furgoneta, ¿verdad? Fijaros, él lo había perdido todo. Pero hubo algo que no perdió jamás. Hicimos un estudio de personas sin hogar. Nos interesaba no solo saber cuánta gente había en la calle en Badajoz ciudad, sino cuáles eran sus historias, sus relatos. Y yo, que tenía buena amistad con él, buena relación, le pedí que nos contara su relato de vida, ¿no? Y él accedió. Y apretando un poco más la clavija, digo, ¿y si te hacemos un documental? Ah, pues estupendo. Allí que me presento yo en el barrio con la cámara, había un profesional con una cámara, ¿no? Cuando llegamos, me encuentro a José sentado en su furgoneta como un señor con los pies cruzados y un traje con corbata. Dije, ¡oh! Este que lo ha perdido todo, hay algo que no ha perdido. Su dignidad. Su dignidad. Cuando yo hablo de la dignidad de las personas siempre me acuerdo de José, ¿por qué será? Lo vi tan claro, ¿verdad? Eso nos lleva a no mirarle como un objeto, sino como un sujeto con su propia vida, con problemas y con posibilidades. Y ahí entramos en lo que es lo genuino de Cáritas, el acompañar. Acompañar a las personas desde sus capacidades y posibilidades. Pero esto que les cuento hoy aquí, ¿verdad? No siempre lo vi con claridad. Y a veces metí la pata, como dicen en mi tierra, hasta el corvejo. Rosa conoce la historia, y alguna más quizás, alguna persona más. Me llaman los servicios sociales para decirme, oye Vicente, mira, ¿podemos trabajar con Sara, Cáritas y los servicios sociales? Sara era una niña de, no sé si ya había cumplido los 17, sí, o llevaba poco tiempo cumplir los 17. Pertenecía a una familia muy desestructurada. Estaba en los primeros escarceos de la prostitución. Su madre lo consentía y era con viejos verdes. El cuadro me dice Kiko, el psicólogo de los servicios sociales, oye Vicente, mira, hemos pensado que podíamos sacar a Sara de la familia, buscarle un espacio en un piso, como el proyecto que tenéis también vosotros, ¿no? Para estos chicos jóvenes. Le acompañamos, ¿qué te parece? Lo hacemos voluntariado, trabajadores de Cáritas o de los mismos servicios municipales, ¿no? Era un proyecto conjunto. Y yo estaba bloqueado. Solamente supe poner problemas y dificultades. Que eso no va a salir. Pero hombre, que sí, que puede ser que no. Que llevamos trabajando con esa familia todos. Cáritas, Cruz Roja, parroquia, vecinos, asociación de vecinos, el ayuntamiento. Hemos fracasado todos, que no. Yo no sé si es que llevaba ya mucho tiempo en el barrio. ¿Sí? Sí, ya estamos un poco quemados. Yo no sé si lo que me preocupaba era que volviéramos a fracasar, o me preocupaba que se desilusionaran las voluntarias, como tantas veces. O era todo a la vez. El caso es que le dije que no. Y ya me dice lo siguiente, entonces Vicente, ¿damos a Sara por perdida? No se pueden imaginar lo que significó aquella palabra. Damos a Sara por perdida. Me empezó a bombardear el corazón y la cabeza de tal manera, a tal velocidad, que me empezó a pensar, me recordaba una escena del Evangelio, una y otra vez.
pum, pum, pum. Pero esto en segundos, ¿eh? José Antonio. ¿Se imagina la escena del Evangelio, la parábola? ¿Cuál podría ser la que se me venía a la cabeza? ¿Cuál? No. La... Ahí no os escucho, decirlo fuerte. La de la oveja perdida. Esa estabais diciendo, ¿verdad? Y dije, cuidado, Vicente. A ver si cuando tú estás dando por perdida a Sara, el Padre Dios la sigue buscando. ¿Y saben qué descubrí? Después de tantos años, de haber sido el delegado de la Cáritas Diocesana de Badajoz, de haber estudiado doctrina social, ¿sabéis qué aprendí aquel día? Que las personas somos imperdibles. Imperdibles. Por eso les digo que esto no se aprende por arte de magia, ¿eh? Esto no se aprende en los libros. Por eso tenemos que dar pasos, ir dejando el asistencialismo para ir recuperando la dignidad de las personas y trabajando los derechos. Yo sé que a veces pues, ha generado en muchas cáritas un cierto revuelo con el tema de los alimentos, como si la vida se nos fuera en el reparto de alimentos, y como si fuera lo más importante que pudiéramos hacer por una persona. Si el alimento es un derecho, ¿por qué no trabajar con otras formas? No digo que no sean válidas las anteriores, porque nos han dado mucho juego y hemos ayudado a muchísima gente, ¿verdad? Pero podemos ensayar otras opciones más dignificantes. Qué nervioso me ponían a mí las colas. Uf. En la parroquia donde yo estaba, ¿eh? Porque era de extrema exclusión. Pero me ponían muy nervioso. Y es que nuestra manera de trabajar tiene que ser un poco como lo del proverbio. ¿Se acuerdan del proverbio, no? Ya no me queda nada, voy por la mitad. No voy por la mitad. ¿Se acuerdan del proverbio? Del proverbio chino. Ustedes me dirán, ¿qué proverbio? Si hay tanto. Claro. Más vale enseñar a pescar que dar un pez. Pues que sepan que el proverbio chino se queda a media. Imagínense, necesito un pez y le dimos el pez. Sabíamos que necesitaba algo más. Le enseñamos a pescar, ¿verdad? Pero ¿cómo va a pescar si no tiene caña? Bueno, le facilitamos una caña. Y además de las buenas, ¿eh? Y vamos contentos con su caña, con su aprendizaje y con su hambre. ¿Y no tiene permiso para pescar? Conseguimos el permiso, o le ayudamos a que lo consiga. Y vamos contentos con su permiso a pescar y está contaminado. El proverbio chino se quedó a medias. Dar un pez es necesario a veces. La asistencia nunca podemos descuidarla. Hay tantas necesidades, no solo alimentarias, sino también luz, agua, ¿verdad? Trabajemos también por la promoción de las personas. Y luchemos juntos para que cambien situaciones y estructuras que obstaculizan que cualquier persona pueda vivir con dignidad. Porque no todo depende de las personas. Hay situaciones, estructuras y decisiones que no lo favorecen. ¿Cuál es el primer camino? El camino de los últimos. Pero hay un segundo camino que nos decía el Papa Francisco. El camino de la misericordia. Porque ese es el estilo de Dios. ¿Cuál es el estilo de Dios? La cercanía, la compasión y la ternura. Cuando comenzó el sínodo, la sesión en el mes de octubre, el Papa Francisco dijo lo siguiente: necesitamos volver a poner la mirada en Dios
para aprender a ver la humanidad con misericordia. Cuando hablamos del camino de la misericordia, estamos hablando de que nuestra caridad no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser una caridad organizada, pero una caridad de la Iglesia. Caritas es el cauce de la acción caritativa de la Iglesia. O si lo prefieren, el motor. Por una razón. No existe Cáritas al margen de la Iglesia. Lo dije al comienzo. No hay Cáritas sin comunidad. Pero con la misma fuerza digo, no hay una comunidad cristiana auténticamente cristiana si no cuida la dimensión caritativa y social. ¿Cuál es la misión de Cáritas? ¿Dar respuesta a todas las necesidades? No. Animar y dinamizar la caridad de la comunidad. El sujeto de la acción caritativa de la diócesis no es Cáritas diocesana, es la Iglesia diocesana. El sujeto de la acción caritativa de la parroquia no es Cáritas parroquial, es la parroquia. Y entonces, ¿para qué existe Cáritas? Para que anime, encauce, desarrolle esa acción caritativa. ¿Sí? Eso nos lleva a, por ejemplo, nos lleva a favorecer mucho lo que es la participación. La participación de la parroquia, la participación de los voluntarios, la participación de los técnicos conjuntamente, la participación de las personas a las que atendemos. ¿No es eso sinodalidad? Caminar juntos. Caminamos juntos, personas a las que atendemos, voluntarios y técnicos, agentes de Cáritas, me da igual que sean técnicos o voluntarios, sacerdotes, para dar respuesta a las necesidades. Porque, miren ustedes, el objetivo último, creo yo, que no es atender a los pobres sin más, sino crear comunidades acogedoras, fraternas, que cuidan. El otro día, en la parroquia de las Angustias, José Joaquín, donde estoy, vino una persona que no tenía ningún problema económico. Una mujer mayor, piso muy bueno, una buena pensión, y vino a pedirnos no alimentos. Vino a pedirnos a esto. ¿Puede alguien acompañarme? Voy al médico, espero un diagnóstico y me da miedo ir solo. Crear comunidades fraternas, espacios de encuentro, de relación, de cuidados. Hablando en una parroquia de Madrid sobre las propuestas del Papa Francisco para renovar las parroquias, después de escuchar la charla, dice una chica migrante: padre, vengo todos los domingos a misa, pero nunca me tomo un café con nadie de la parroquia. No puede ser. La que forma parte de lo más grande que es la comunidad celebrativa, no se siente parte de la comunidad cristiana. Eso nos lleva también a cuidar mucho nuestra manera de hacer las cosas y nuestras motivaciones. Es lo que llamamos, y me alegro mucho, José Antonio, que este espacio sea para eso. Cuidar la vida interior, la espiritualidad. Mirad, no se mantiene ningún compromiso, no se mantiene, solamente a fuerza de buena voluntad. Ni se mantiene un compromiso social porque lo diga el Evangelio o porque nos anime el obispo, don Ángel. Los compromisos se mantienen si arde el fuego del Espíritu por dentro. Sin una mística que anime, motive y dé fuerza, no se mantiene el compromiso caritativo y social. Ahora en Caritas estamos haciendo también una reflexión muy interesante. La espiritualidad no es solo para los agentes, como aquello que nos anima y nos motiva,
sino la espiritualidad también es un elemento de intervención social que ayuda a las personas a integrarse. Las personas necesitan algo más que un curso de empleo. Para integrarse en la sociedad necesitan motivos, razones, que tiren de la persona. Nos decía un chico migrante, en mi parroquia tenemos un centro de acogida para chicos migrantes en la parroquia, ¿no? Y estamos volcados porque están participando en torno a 80, 90 personas de la parroquia en el proyecto. Nos decía David, cuando yo salí de mi país, solo me llevé 2 cosas. El apoyo de mis padres y la bendición de Dios. Un grupo de chicas senegalesas que venían en la patera, y lo contábamos, ¿verdad? Comiendo. Que venían en la patera, cuanto más zozobra por el oleaje hacia el mar. Cuando se sintieron perdidas, empezaron a cantar en su dialecto. Dios tiene la última palabra. ¿No es una confesión de fe? ¿Cómo cuidamos también nuestra espiritualidad? Para no convertirnos en lo que no queremos ser. No queremos ser una ONG más. Queremos ser la iglesia que callejea la fe, donde habita el sufrimiento. Y nuestra razón no es porque queramos ser buenas personas, sino porque creemos en el Dios de la misericordia, que es cercanía, compasión y ternura. Y nos decía el Papa, y en la sociedad que vivimos hay que ser creativos. Y nos decía él, las nuevas realidades de la pobreza requieren que cuidemos tanto a las personas como a la casa común. Que estemos dispuestos a recorrer la senda de la cultura del encuentro en una sociedad tan polarizada, tan diversificada, tan plural, y la caridad universal, decía él. Eso nos va a llevar al cuidado de la casa común, en nuestras acciones, a promover la sociedad de los cuidados. Yo hacía referencia con esa señora, ¿verdad? Pueden ser nuestras parroquias, comunidades de cuidado. Cuidar la soledad de los mayores tiene que ver con el Evangelio. Podemos ensayar una cultura del encuentro frente a tanta desunión y división para superar las amenazas. Podemos crear y hacer que nuestras parroquias sean espacios de acogida. Bueno, pues ahí. Tengo muchas más cosas, pero si os la cuento, me enrollo más y os aburro. ¿Recuerdan ustedes cómo eran las 3D, verdad? ¿Cómo eran las 3D? Descuido, desconexión. Bueno, pues frente a las 3D, las 3C que queremos impulsar Cáritas. La C de cuidados, la C de compasión, la C de comunidad. Somos una realidad frágil. Claro que sí. Tenemos sueños, pero no podemos renunciar a abrir caminos de esperanza. Muchas gracias.